Hola, muy buenos días, soy Cristian Beltrán. En nuestro último podcast sobre la estafa del servicio eléctrico, del sistema eléctrico a Colombia, habíamos hablado sobre la estafa que produjo el nuevo sistema de privatización a los usuarios. Y es que el nuevo modelo eléctrico que se impuso en los 90 con esta histeria de los gobiernos de turno de privatizar todo, impuso un sistema tarifario que subió el precio del servicio. Por ejemplo, entre 1990 y 1991 subió el doble, el 100% de aumento. Impuso planes de ajuste y de choque al sector eléctrico nacional. En Colombia, en 2016 pagamos una de las tarifas más altas de América Latina, que eran de 13,5 centavos de dólar por kilovatio la hora, superior a la de Bolivia, Chile, Brasil, Argentina y Venezuela. Para el 2016 éramos superados únicamente por México. Para el 2020, en pandemia, creo que pasamos a ser la más costosa. El elevado costo en gran medida está determinado por una serie de cargos, de sobrecostos que tiene el precio del kilovatio hora. Y esto hace no solamente que las ganancias del sector eléctrico sean eh, absurdas, en el sentido de que son ganancias exorbitantes, no me malentiendan, no quiero decir que esté mal ganar, pero son ganancias que superan más allá de lo llamado, de la razón humana, en detrimento de la calidad de vida de las personas, que es donde está el meollo del asunto. Y esto hace que los usuarios cancelen por adelantado a los propietarios de las generaciones la construcción de nuevas plantas, sin que se sepa si se van a edificar o no. Es decir, tal es el descaro de los elevados costos del precio de la energía eléctrica que el costo de la construcción de nuevas plantas se le carga al usuario. El usuario financia la construcción de nuevas plantas y muchas veces no se construye. Es decir, hay un sobrecosto, un rubro especial que básicamente es eso, dicen, es un costo que se adiciona con el propósito de construir nuevas plantas hidroeléctricas. Pero pues ese propósito no hay rigor sobre el uso de ese dinero. Una especie de impuesto de la industria privada. Estos últimos han dicho que no están en condiciones financieras para realizar el compromiso de construir con el dinero que le han pagado los afiliados nuevas instalaciones, pero sí cobran dentro del costo de la energía un sobrecoste destinado a eso. Luego de que lo recaudan salen diciendo que sus operaciones no son rentables, que tienen pérdidas, cuando es uno de los sectores que después del sector financiero de los que más genera utilidades libres de impuestos. El costo de la tarifa que pagamos en promedio para el 2016, hace unos 9 años, era, si mal no recuerdo, de 28 pesos el kilovatio la hora. Hoy en día creo que está el doble de eso. Se cobra a los usuarios desde el 2006, generando entre el 2006 y el 2016 el sector eléctrico acumuló ganancias netas por 24 billones con B de pesos que fueron entregados a los generadores de energía. Es decir, eso suscita un problema humano en Colombia y es esa ganancia tan exorbitante en contravía de la pobreza extrema en Colombia. Con ese dinero, 24 billones de pesos, hacia el 2016 se hubieran podido construir cerca de 100.000 hogares para personas sin hogar. ¿Y qué se hicieron con esos billones de pesos? Pues parece que nada. Esas maniobras corruptas comprueban claramente que, digamos, la clase política tradicional, la oligarquía tradicional acostumbrada a estafar al usuario y a controlar el Estado para que el ciudadano no tenga ningún medio de defensa, pues desapareció este dinero y no dio razón de él. Su única salida, para sostener la corrupción es aumentar los precios de las tarifas y oprimir y reprimir al pueblo.
Si se atreve a protestar, tienen el poder del Estado para aplacar cualquier protesta. Por eso es una combinación muy poderosa. La clase política tradicional controla el Estado para subyugar al ciudadano y al mismo tiempo favorecer a la empresa privada. Como si fuera poco, la estructura tarifaria cobra al usuario las reposiciones de los equipos. Es decir, que dentro del precio, dentro del coste de la energía tarifaria, aparte de cobrar por adelantado la generación de construcción de nuevas plantas, que nunca se construyen, pero sí cobran una especie de impuesto para construir nuevas plantas, pero nunca las construyen, cobran la reparación de los equipos cuando las empresas no las efectúan, que es en el 100% de los casos. El usuario, hay una tasa, una sobretasa, un sobrecoste, para llamarlo así, que va destinado supuestamente a la reparación de equipos y nunca reparan esos equipos. Por ejemplo, en Bogotá el 30% de los transformadores y el 94.000 bombillas, prácticamente hacia el 2015 teníamos unas 94.000 bombillas de alumbrado público, superaron su vida útil, que era de unos aproximadamente 20 años, y nunca las repusieron. Entonces la pregunta es, si hay un costo destinado a la reparación de equipos que paga el usuario, ¿por qué nunca reparan esos equipos? Otro costo que tiene el precio, ya vamos dos. Uno, nos cobran la construcción de nuevas plantas y nunca las construyen. Nos cobran la reparación de los equipos, la reposición y reparación de los equipos, ambas nos cobran y nunca los reparan ni los reponen. Además de eso nos cobran también las pérdidas de energía que no se está produciendo. Es decir, esa energía excedente que no se produce, no la cobran. ¿Sí? Si una empresa tiene calculado producir, en un ejemplo, 8 megavatios y no produce sino 6, nos cobran las dos restantes, como si hubieran producido 8. Es decir, la energía que no se produce la paga el usuario. Un ejemplo de esto es que Codensa, más o menos hace unos 10, 11 años, en el 2013, facturó 12,75% de energía que no se produjo. Las reales fueron solamente del 7% de la producción, es decir, que el 5,75% adicional de energía que cobró fue energía que nunca se produjo. Es decir, nos cobran energía que no se está produciendo. Y nosotros cancelamos en la tarifa los impuestos del 33% que supuestamente abonan los monopolistas del Estado, aunque nunca pagan ese monto, ¿cierto? Por ejemplo, la empresa Emgesa, si mal no recuerdo, sufragó el 8,5% de impuestos sobre su patrimonio en 2015. Según un informe realizado por el Estado, por una firma de consultoría, las tarifas en Colombia son las más altas en América Latina porque no hay transparencia en los contratos. Existe el cargo por confiabilidad. La Superintendencia de Servicios Públicos no vigila a estas empresas. Ese papel lo quiere hacer hoy en día la CREC, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, pero ha tenido tanta oposición del sector político tradicional que ha sido muy difícil. Lo más triste es que a través de las mafias mediáticas, de todos estos medios que están anclados al poder, logran convencer a una gran parte de la población de que el sistema de energía en Colombia es bueno y que son ganas de joder de los que protestamos en contra de este sistema de energía abusivo y depredador. Una cosa común que se ve en los operadores de energía es que los operadores incumplen obligaciones y alternan, es decir, se ha demostrado que hay, ¿cómo se llamaría esto el nombre técnico? Falsificación, pero no vamos a darle ese nombre, vamos a decir una alteración de documento, pues prácticamente lo mismo, en los cálculos de la tasa de ganancia. ¿Para qué hacen esto? Para aparentar que hay pérdidas. También hay una alteración en los documentos donde se valoran los activos. ¿Para qué?
para dar la apariencia de que están en pérdidas. Es decir, la información sobre cargos a remunerar es alterada. De eso se tiene constancia. En un país decente, estas empresas se hubieran levantado el velo corporativo y hubieran sido juzgados, o al menos acusados por la fiscalía por falsificación de documento, que aunque sea privado, tiene un interés público. De acuerdo con María Luisa Chape, presidente de Asoenergía en 2016, la asociación de los 21 más grandes capitalistas de la industria que consumen energía, si las recomendaciones de la consultoría se pusieran en práctica, las tarifas de energía se reducirían entre un 20 y un 35%. Obviamente no hay ningún interés en acatar las recomendaciones de los entes de control. La contracara de dicha situación está en el Estado entregó fabulosas sumas de dinero entre 2012 y 2015 a los monopolistas del sector eléctrico, que son cerca de 21, como ya dijimos. Los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 les giró a los dueños de estas empresas cerca de 20 billones de pesos, 21,2 billones de pesos, si mal no recuerdo. Por contribuciones les pagó otros 12,4 billones de pesos y mediante el presupuesto general de la nación les giró a estos 21 capitalistas 6,3 billones de pesos adicional para un total de 40 billones de pesos, 39,9 billones de pesos, redondeámoslo a 40 billones de pesos. Sin embargo, con el mayor cinismo, los grandes generadores de energía reclamaron 1,8 billones de pesos más a cubrir entre 2016 y 2018, a riesgo de elevar las tarifas para los estratos 1 y 2 hasta el 70%. Ahora, si en realidad el subsidio a los más pobres, pues técnicamente se llama subsidio, pero materialmente no existen, porque esto se cubre con los impuestos que pagamos todos los colombianos, que además soportan las enormes utilidades que obtienen los monopolios de la energía eléctrica y los sobrecostos incurridos en sus proyectos. Se han llegado casos donde un proyecto ha sido valorado hasta 30 veces su valor real, y eso lo pagamos los colombianos. No hay subsidios porque el Estado nos cobra ese dinero, ¿sí? También es cierto que los más pobres utilizan una suma cada vez más grande de sus ingresos para pagar la tarifa de energía eléctrica. Tanto así que el cálculo del salario mínimo hoy en día en la doctrina ha tenido en cuenta el costo de los servicios como un rubro importante, trasladando un monto cada vez más importante del salario solamente a pagar servicios cuando debería ser un derecho fundamental. Y esto lo demuestra el alza desmedida de las tarifas desde que se privatizó el sector. De 285 pesos, que costaba en 1985, subieron a 439 pesos en 2013. Claro, y no estoy diciendo que la corrección monetaria no sea importante, pero hay una estafa generalizada del usuario por parte del sector eléctrico. Por último, para cerrar este podcast, vamos a hablar de cómo el sector eléctrico precarizó el trabajo, explotó a sus obreros y, en definitiva, no es una industria sana para el progreso de Colombia. Y es que los capitalistas del sector eléctrico, que son, hay un conglomerado de 21 grandes capitalistas, pero pues hay más, ¿no? Pagaron los salarios más bajos que existen en Latinoamérica a los empleados de su sector. Además, Colombia cuenta con la mayor disponibilidad de obra calificada, entonces lo cual es contradictorio. En un estudio muy serio que se hizo del Banco Mundial y del sector eléctrico, se demostró que la mano de obra más calificada para trabajar en el sector de electricidad en Latinoamérica la tiene Colombia. Y es un poco contradictorio que teniendo la mano de obra más calificada,
sea el país que más mal paga a sus trabajadores, con horarios extremadamente largos de hasta 16, 18 horas y sueldos que apenas cubren las necesidades básicas. Ocupa el segundo puesto en formación de sus trabajadores y en esto ha tenido un papel muy importante el SENA, que nace de luchas comunistas y de izquierda por allá en los años 50, en época de Laureano Eleuterio Gómez. El SENA nace de unos sindicatos, es un logro de la izquierda, diferente al relato que quiere dar la derecha. Y digamos, se ha generado una conciencia de la capacitación en mano de obra que finalmente no da la relación costo-beneficio, porque si somos la mano de obra más calificada, deberíamos ser la mano de obra mejor pagada. Pues no, es la mano de obra peor pagada de toda Latinoamérica y eso ya es bastante malo. En contraste, los obreros tienen, digamos, aparte de ser la más calificada, tienen las peores condiciones de vida de la región. Y por la región me refiero a América Latina. Y el gran responsable de esto, digamos, ha sido la clase política dominante en Colombia, siempre en esa visión anticomunista, antiderechos laborales, en Colombia se ha inventado la figura de la tercerización, cuyo único objetivo es evitar la sindicalización de los obreros. Porque en la tercerización, de hecho, le sale mucho más caro a una empresa tercerizar que contratar directamente. ¿Cuál es la ventaja de la tercerización? Es lo que buscan. Que cuando se contrata con tercerización es muy difícil, casi imposible, formar un sindicato debido a la inexistencia de un contrato de trabajo directo. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y también la Corte Constitucional, a través de sentencias de casación y de tutela, cada una en su respectiva jurisdicción, han venido en un consenso, en una construcción del derecho de trabajo en Colombia, en donde se ha apaciguado un poco la figura de la tercerización, y hoy el consenso es que sí hay un contrato de trabajo solidariamente responsable tanto con la empresa a quien se le presta el servicio como con el tercerizador. Pero ha sido un camino muy difícil de recorrer y todavía no hay un consenso unificado sobre el tema. Digamos, para el 2016 existían alrededor de 200 empresas que tercerizaban mano de obra calificada, altamente calificada, a empresas del sector eléctrico, con la desventaja de que tenían salarios, digamos, muy precarios para su capacitación. El asunto ha evolucionado tanto que, digamos, en 2014, casi 60.000 trabajadores que tenían las empresas más grandes, alrededor de 44.000 eran subcontrataciones, es decir, tercerizados. El 73% de los trabajadores. La consecuencia de la política agresiva de estos capitalistas del sector eléctrico, que son los que hacen las leyes en Colombia, contra los trabajadores redujo la sindicalización en un 75%. ¿Por qué? El objetivo de la tercerización es evitar que se sindicalicen. En Colombia hay un pánico hacia los sindicatos porque se tiene la mala creencia, digamos, hay un mito negativo de que los sindicatos acaban empresas. Ese es el mito dominante en Colombia y siempre que le escuchas a alguien ese argumento pone ejemplos muy salidos de contexto como el de Coltejero Fabricato, diciendo que fueron los sindicatos los que lo acabaron, pero nadie se preocupa en contar la verdadera historia de cómo se llegó a esa situación. De hecho, en Fabricato, quienes salvaron la empresa y quienes continuaron la producción de telas fue el sindicato, porque por muchos motivos, pues la empresa no dio pie con bola, no por culpa del sindicato, sino por culpa de las mismas políticas de la empresa. Y eso ha llevado a que los horarios de trabajo en Colombia para el sector eléctrico sean extremadamente largos, sean horarios de 14 a 16 horas, los ritmos y las jornadas de trabajo sean de domingo a domingo, no haya un cubrimiento ni siquiera de riesgos profesionales para accidentes de trabajo, tampoco hay una claridad sobre quién atiende las enfermedades de trabajo.
Obviamente que esto disminuyó los costos de mano de obra, que cayeron de 44.500 millones de pesos en 2014 a 11.700 millones de pesos en el siguiente año. Es decir, se redujo el coste en mano de obra al 74%. Y esto, lejos de ser bueno, es negativo, porque lo que debemos tener en cuenta es que aparentemente la empresa se ahorra ahí 30.000 millones de pesos. No, lo que hace es dejar a un consumidor de energía, porque esos trabajadores consumen energía, sin capital con cuál consumir. Entonces, reducir la mano de obra lo que hace es desincentivar el consumo y afecta negativamente el ciclo de la oferta y la demanda en la economía. Y esto reduce el nivel de vida de los obreros, incrementando la superexplotación. Digamos, aquí en Colombia tenemos una expresión que se llama la cultura negrera de las empresas. Negrera se hace referencia a los barcos que transportaban afrodescendientes o negros. Entonces se decía que era un barco negrero porque transportaba esclavos, ¿sí? Transportaba negros, valga la redundancia. Esa cultura de la esclavitud, entonces se le dice que es una cultura negrera, haciendo alusión a esa época. Por ejemplo, esta negrera, la cultura de explotación laboral, de querer ahorrarse, de querer generar ganancias estafando al trabajador, que Codensa se ahorró cerca de 14 billones de pesos entre 1998 y 2015. Y lo que hizo fue dejar a 44.000 empleados sin capacidad con cuál consumir. Comparativamente, en el mismo periodo entre 1998 y 2015, de 522.000 millones de pesos constantes a 1.918.000 de pesos pasaron sus utilidades. Los derechos de los trabajadores fueron arrebatados por medio de la aplicación de la violencia más extrema en Colombia. En la costa atlántica, que es una de las zonas que más ha acarrecido esta violencia, el sector eléctrico hacia sus trabajadores, en el periodo entre el 98 y 2006, fueron asesinados, escuchen esa palabra, 27 sindicalistas que estaban relacionados con el sector eléctrico. ¿Y los responsables quiénes son? Obviamente el gran imperio del sector eléctrico en Colombia. Es decir, que esto no fue gratis. Se impuso por la fuerza, con un lenguaje de violencia, en cooperación con el paramilitarismo, una idea de la explotación y de la esclavitud en Colombia. Y por último tenemos el desastre ambiental, digamos la construcción de hidroeléctricas, llamadas coloquialmente las presas, las famosas presas, ha afectado a millones de campesinos de las zonas porque se han desviado los ríos. Tanto se han desviado de unas zonas como se han inundado artificialmente otras zonas aptas para el cultivo. Hay jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, sobre empresas que han tenido que pagar daños por inundaciones. Muy pocas, pero las ha habido. El magistrado Jorge Villamil Portilla, profesor mío de Derecho Procesal Civil, tiene una sentencia en la que se condenó a una hidroeléctrica por no prevenir la inundación de una zona campesina. Aunque la hidroeléctrica se defendió diciendo que esto y aquello, que los cálculos, que esto, la Corte le respondió en esa ocasión que era deber de la hidroeléctrica estar preparado para una temporada de lluvias. Así que no había excusa para no responder por los daños. Afortunadamente la Corte, algunas cortes se han mantenido en esa posición, otras no tanto. Y es que la destrucción de embalses tiene impactos demoledores en los ecosistemas. Un embalse no es una cosa de poca monta, es un bioma que se genera, un bioma artificial que se genera sobre esa zona. Y la destrucción de ese embalse lo que ocasiona es una pérdida, digamos que irreversible, al equilibrio ecosistémico de esa zona. Los hábitats naturales se degradan, las cuencas se secan, el agua desaparece y los esfuerzos para contrarrestar los efectos negativos
pues no les importan a estas empresas. Estas empresas se van de un sitio, secan el agua y el problema es nuestro. Bueno amigos, con esto termino los 3 podcasts que quería hacer sobre el sector eléctrico en Colombia. Gracias por escucharme.